también. Así. En los estudios de la radio tenemos, y agradecemos que se tome un ratito para venir a charlar con nosotros, a el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la ciudad de Villa Regina. Estamos hablando con el señor Walter Fiori, al cual le agradecemos que se haya dispensado a acercarse aquí a los estudios. ¿Cómo estamos, Walter? Buen día. Bien, buen día Simón, buen día Marcelo, buen día a la audiencia. Sí, me escapé, tenía una reunión a la mañana, esto en el medio, y ahora a las 11 tengo un Zoom con la CAME, estoy en la comisión de energía de CAME, así que energía y minería, así que este es un tema muy actual, ¿no? Entonces tenemos reuniones periódicas en CAME al respecto. Muchas veces hablamos de que si la cosecha andaba, no andaba, funcionaba, no funcionaba, la actividad económica se movía de acá para allá, pero ahora estamos con un poco detrás de los vaivenes que nos traen otras cosas. El año pasado, Vaca Muerta Oil Sur nos trajo un respiro. Y ahora había muchas esperanzas de qué pasa con la construcción del gasoducto, y ustedes estuvieron reunidos, si mal no tengo entendido, ayer con la firma Víctor Contreras. Exacto. Sí, nos costó bastante, te confieso, conseguir esa reunión. ¿Puede ser que haya una predisposición muy distinta de esta empresa a lo que fue la Unión Transitoria Empresa de Techin-Sagde? Mira, al menos en poder concretar la reunión, porque una vez que nos sentamos a dialogar con el gerente que vino a conversar con nosotros, tuvimos la mejor energía, la verdad. Pero nos costó bastante conseguirla, Marcelo. Tuvimos 2 meses, creo, insistiendo para poder concretarla. Está bien que recién se están llegando, recién se están organizando, pero bueno, esa parte fue distinta. Con Techin-Sagde nos pudimos comunicar enseguida y el objetivo era el mismo que trazamos cuando nos reunimos con Techin-Sagde en su momento. Apenas nos enteramos que iban a comenzar la obra y apenas nos enteramos que iban a estar en la zona, y nos contactamos en ese momento y en este momento con Víctor Contreras, con el objetivo de que conozcan la localidad y que nos vean a nosotros como Cámara Empresaria como un aliado, como un apoyo en tierra. Ellos no conocen la localidad, no conocen cuál es nuestro potencial o cuáles son nuestras capacidades. Sí, entiendo. Y bueno, eso, que sepan que somos de su mismo gremio y que estamos en confianza y que nos pueden usar a nosotros como para generar o sea, que nosotros nos van a necesitar, claro, y ellos van a resolver sus necesidades sin tener que ir a Neuquén, sin tener que ir a otro lado, a través nuestro quizás. Le podamos facilitar la información, ni mucho más ni mucho menos, en verdad, No le planteamos otra cosa más que esa, más que si necesitas un tornillo, avísame que yo te digo dónde los podés comprar. Sí, y no vayas a comprarlo en Neuquén, nada más que exactamente. ¿Y hay alguna posibilidad de que se instale en cercanía como ocurrió en Chichinales? Sí, mirá, nos llevamos esa sorpresa. La verdad que teníamos rumores simplemente, ayer lo pudimos comprobar que están gestionando para contratar un predio en Regina y tener la base de operaciones en Regina. ¿Un predio o un edificio? Un predio pequeño, pero para instalar las oficinas y que tenga lugar para guardar vehículos. Ya lo tienen medio avanzado por lo que nos dijeron, no sabemos exactamente dónde, pero es acá en Regina y nos decían que se van a instalar en Regina. La base va a estar acá. Si bien la obra es como vemos, es una obra que va avanzando rápidamente, de hecho la tienen muy, la gimnasia la tienen muy hecha, pero bueno, la base de operaciones va a estar acá, las oficinas van a estar acá. Como sucedió con Techin-Sagde. Como sucedió con Techin-Sagde. Claro, había alquilado el edificio que era de Arquidoro. Y que sigue estando alquilado, siguen estando ahí. Sí, están todavía las camionetas y dando vueltas. Así que bueno, eso de alguna manera nos alegra un poco porque eligen a Regina como ciudad. Nos decía que estuvieron viendo varias ciudades y que Regina les daba, en cuanto a al tamaño, la estructura, la conectividad, les servía, les cerraba, y por eso eligieron Regina. Y nosotros le agregamos nosotros, perdón que te interrumpa, pero le agregamos, mirá que lo que ustedes no sabían es que tenemos una buena masa crítica, que tenemos una buena cantidad de industria, que tenemos metalmecánica, que tenemos colegios técnicos, que sepan que en Regina van a encontrar recursos que ellos quizás no tuvieron en cuenta. Como un lugar estratégico. Es un lugar estratégico que ellos para ahí no tuvieron en cuenta eso. Entonces esa reunión de ayer tenía un poco que ver con esto, ¿sí? Con ponerlos en conocimiento de dónde están. ¿Hay buena expectativa de que vuelva a ser servidumbre Villa Regina de muchos servicios? Sí, yo creo que sí, que la expectativa es la misma. Si bien vemos que ya vienen con
creo que están más estructurados que lo que estaba Techin Sagre. Techin Sagre abrió un camino y esta gente viene detrás de una estructura que ya viene un poco más armada. Me refiero que ya los gremios y ya algunas empresas se han anticipado a esto y ya tienen cerrado mucho más servicios que los que tenía Techin Sagre, que venía de cero. ¿Se entiende? Eso es contratación de personal, hablamos. No, te estoy hablando de contratación de servicios. Ah, de servicio, claro, y demás. Y es una interpretación mía, no tengo sí, hay una datos. empresa Regina que ya negoció el catering. Claro, no tengo certezas, pero te aseguro de que muchos anticiparon. En cuanto a hostería, gastronomía, ese tipo de servicios. Servicios, que le provee el agua, el que le provee los baños, el que le provee, digo, debe haber muchos que ya están, que ya avanzaron. Ya arreglados. Sí, probablemente no es como Techin Sagre, que me parece que venían un poco más de cero, abriendo camino. Usan básicamente un poco todo lo que dejó la estructura de lo que fue Techin Sagre en cuanto a proveedores, ¿o son distintos? ¿No se sabe? No, son distintos. Lo pregunto, son dos empresas completamente diferentes y hacen... No, lo preguntaba porque la construcción del oleoducto había dejado un derrame positivo a la ciudad que un poco compensó las carencias de un año difícil de fruticultura. Sí. Y era para saber si esto puede traer la misma sensación. Bueno, sí, es la expectativa. Esperemos que así suceda. Y ese fue el objetivo de la reunión. Estamos pasando un mal momento. ¿Sabés de qué se trataba la reunión, Marcelo? También de generar una confianza, de que esta persona, que es el gerente de operaciones, de compras y demás, entienda en qué contexto está y tome conciencia de que, bueno, que estamos pasando un momento difícil en la ciudad, que la fruticultura no está en su mejor momento y que eso lo siente la ciudad, que vive esencialmente de la fruticultura, y que cualquier compra que ellos hagan en la ciudad nos va a beneficiar. Entonces es tratar de generarle esa confianza y esa conciencia, generar esa conciencia de que él sepa que acá hay... Claro, como empezar a generar nexos. Sí, vínculo y cercanía. Tenía que ser una reunión, cordial, amena y agradable. Total, por ahí sí. Me estaba riendo esta mañana hay un grupo de comerciantes, que vos lo conocés, un grupo grande de comerciantes, y siempre hay algún tirabomba ahí hablando pavadas a través de teléfono. Es fácil. Cuando la verdad es que lo que hicimos es lo que teníamos que hacer como cámara empresaria, era decirle: acá está la ciudad, bienvenidos. Pero ¿sabes qué les pasa a estas empresas, Marcelo? Están acostumbrados a que les pidan, que todos les manguen, todos le impongan, le digan: no, tenés que imponerme esto, tenés que hacer esto. Nosotros como cámara tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que decir: che, acá estamos, necesitas algo, te ayudamos, te asistimos, generarle desde otro lugar. Porque imponiéndole, ¿cómo le impones? Como cámara o como comercio, Regina, algo a una empresa de estas características. No tenés ninguna herramienta más que por las buenas, siguiéndole, convenciéndolos. Pero si llegara a ocurrir que está este derrame, tuvimos el año pasado la construcción del oleoducto, este año la del gasoducto, y el año que viene, ¿qué nos salva? Bueno, el año que viene la segunda obra el segundo caño de petróleo. El caño doble, el caño doble, que lo hace el Contreras Hermanos. Ese está proyectado para el 2027. ¿Es la misma empresa? No, esta es Víctor Contreras, la otra es Contreras Hermanos. Eso es para el 2027, está proyectado, veremos qué pasa. Que son 2 caños, eso va a ser un poco más grande todavía. ¿Más grande, pero que es caño de petróleo o de gas? Me hiciste dudar. Yo tenía entendido de que es una ampliación del oleoducto. Yo creo que es gasoducto, pero no. ¿Del gasoducto? Sí, no te quiero mentir. No, la verdad que no sé. Porque la cantidad de que se está vendiendo para salir por Sierra Colorada, o Punta Colorada, perdón, en Sierra Grande, se vendió mucho, más de lo proyectado en las dimensiones de caño y petróleo. Sí. Vaca Muerta saca petróleo, pero saca gas. O sea, sacan el gas para vender, pero también de ahí sale petróleo, y hay que vender las dos cosas. No se puede acumular una sola. Entonces daba la sensación de que, bueno, proyectamos algo y necesitamos vender más cantidad, que es positivo. Exacto. Ese es un caño doble, el del 2027. Son 2 caños. No me acuerdo si son 60 pulgadas y 40 pulgadas, una ampliación, una cosa grande. Dimensiones impresionantes. Sí. ¿Qué pasa con las empresas o los proveedores que estuvieron trabajando con Techin Sagre, que quieren estar en la lista tentativa de posibilidades de volver a comercializar con esta empresa?
¿Se pueden acercar a la cámara? ¿Hay alguna forma? ¿Convocan ustedes a que se acerquen quienes antes fueron proveedores? ¿Cómo se va a manejar esto? Sí, dos partes. Por un lado, la empresa tiene sus canales abiertos para recibir proveedores que los comunica a la misma empresa, cuáles son los pasos a seguir. Y por otro lado, lo que nosotros conversamos ayer, porque creo que hay que distinguir dos categorías. El proveedor, yo cuando me nombras un proveedor me imagino una empresa grande proveyéndole de algo con una estructura muy grande. Y la otra cosa es un comercio o un negocio local que le pueda asistir en un proveedor menor en todo caso. Menor para ellos, importante para nosotros. Claro. Sí, no es lo mismo el que le va a proveer todo el dispendio de combustible, los servicios de traslado, aquel que le va a dar algún elemento, necesito resma de hojas. Y que es circunstancial, porque, claro, ¿sabes dónde estaría la distinción quizás, Marcelo? En que proveedor es el que va a estar acompañándolo en toda la obra. Bien. ¿No? Entiendo, me parece, entiendo. Pongámonos de acuerdo, digo, en eso. Sí. Y en cambio acá es una asistencia transitoria, porque es mientras estén pasando de urgencia, por acá, qué sé yo. Pero bueno, en ese sentido, para responder a tu pregunta, lo que nosotros le planteamos es que a medida que ellos hicimos un acuerdo, un compromiso de palabra de cuando necesites algún servicio en particular, avísanos, que nosotros te damos un listado de quiénes están en esa categoría que vos necesitas. Suponete que necesitas reparar cubiertas. Nos avisan, nosotros te decimos qué gomerías tenemos en Regina. Nada más que eso, simplemente eso. Tratar de asistirlo y acercarle una información. Después de ahí en adelante, la empresa y el comercio o prestatario de servicio se pondrán de acuerdo en las condiciones, si cumple, si no cumple. Pero sí, básicamente sería lograr que esa necesidad sea compensada con un comercio de Regina. Que no salgan a comprarla afuera. Exacto. Es eso. Para eso laburamos. Eso fue lo que hicimos con Techin Sagre. Laburarla, remársela y decirle, compren acá, compren acá, compren acá. No compren afuera. Varios comercios tuvieron un sustento sobre esto, ¿no? Sí, un montón. En su momento. Y hicimos ese ejercicio con Techin Sagre. Eso lo hicimos tal cual. Ellos nos llamaban y nos decían, necesitamos comprar tal cosa. Y nosotros les decíamos, mirá, acá está este y este. Y ellos se comunicaban. Después de ahí nosotros no tenemos más nada que ver, solamente cumplimos. Sí, pero hubo algunos comercios que temporalmente tuvieron un servicio de provisión. Un montón. Conozco algunos que hasta han cotizado para obras, como quedaron como proveedores de Chinsay y cotizaron para obras. Y mayormente el rubro gastronómico. De todo, no hay hospedaje, pero fue como los top, digamos. Lo que pasa es que si uno se pone a pensar, te instalan una administración y ya del rubro administrativo necesita un montón de cosas. ¿Qué te parece? Que no va a ir a comprar lapiceras a un compras en localía o necesitas algo circunstancial en pos de favorecer a los locales. Claro, que quede acá la plata. De acá. Es un poco de PBI que obvio que no nos vamos a salvar con esto, Marcelo, que no es la solución a nuestra economía ni local, ni regional, ni nacional. Pero bueno. Entiendo, entonces la empresa recepciona proveedores, pero para lo que decías, básicamente son proveedores para toda la obra. Para las soluciones locales, la Cámara de Comercio. Y ahí estamos nosotros tratando de acercarles esa solución. Después ellos decidirán de acuerdo. Perfecto, pero se acercan a la Cámara quienes estén interesados. Sí, ayer lo sacamos en un comunicado que se pueden comunicar por nuestros canales de comunicación o acercarse a la Cámara con un listado de qué servicio tienen para ofrecer y nosotros eventualmente se lo presentamos a la empresa. Bien, ya hubo empresas que sean, comercio que sean. Sí, por supuesto. Sí, ayer mismo ya se empezaron a comunicar hoy también. Bien. ¿Cómo está funcionando en este caso o qué balance han hecho ustedes de lo que ha sido, todos estos desarrollos últimos? Pasó el Vaca Muerta del Sur, puede que venga este gasoducto, puede que venga obras futuras, pero ¿cuál ha sido el balance general que se lleva en este tiempo, no digo de crisis, pero complejo que se tiene en el ámbito comercial? Nosotros desde nuestra cámara y el resto de las cámaras empresarias de la localidad estamos muy de acuerdo en que la fruticultura es nuestro motor económico y estas obras y estos impulsos económicos son transitorios, de hecho lo vivimos con el Vemos, fue algo que pasó fugazmente, nos sirvió, claro. Sí, fue un par de meses. Pero no es no nos va a solucionar nuestra estructura económica. Claro, no. Nosotros como comunidad y como cámaras empresarias tenemos que defender y apuntalar y apalancar a la fruticultura. La fruticultura es
la estructura de nuestra localidad. Sí, el motor económico de acá es lejos, no hay vuelta que darle. El que no lo vea o que no lo entienda, me parece que le está errando, porque es por ahí, es por la fruticultura. Así que lo vemos con buenos ojos, nos viene bárbaro transitoriamente en este momento en que el comercio está tan golpeado, Marcelo. Nos llegan todos los días algún descargo, alguna catarsis de algún comerciante que la está pasando mal, verdaderamente mal. Por eso presentamos emergencia económica, el pedido de emergencia económica al Consejo Deliberante para tener algún gesto de positivo hacia un sector que está golpeado. Y yo creo que esto es una consecuencia de dos circunstancias que confluyen, que son un cambio en la costumbre del consumidor. Los consumidores dejaron de comprar en el comercio como se hacía tradicionalmente. Eso por un lado. Por otro lado tenemos ¿Cómo no entiendo eso? ¿Qué es? Aumentaron las compras online. Claro, la pandemia aceleró ese proceso. Entiendo. Fue un cambio de costumbre muy grande. Y sumémosle el cambio estructural económico que se ha desarrollado. Digo que hay una recesión nacional, pero además hay un cambio en las leyes de importaciones que permiten que puedas comprar por plataformas de China, libre de impuestos. Digo, hay todo un caldo de cultivo que genera que estemos pasando un momento complejo en el comercio. Y en resumidas cuentas, el comercio no es lo que fue históricamente. Siempre el comerciante, cuando éramos chicos, Marcelo, era un tipo, el dueño el comerciante, era un tipo que le iba bien. ¿Me explico? Era alguien en la sociedad que iba para adelante, que iba avanzando permanentemente. Y hoy en día ya no es lo que era. Eso es lo que yo creo. A nivel, es un fenómeno nacional, pero también internacional. Es algo que hay un cambio estructural. Y el comercio no es lo que era. El comercio como actividad económica no es lo que era. El comercio de cercanía me estoy refiriendo, porque la actividad comercial sigue siendo la misma, pero cambió la estructura, y ya el comercio, el que tiene un negocio, ya no es lo que era antes. Y creo que de alguna manera las leyes tienen que empezar a acompañar este cambio, porque la presión impositiva sigue siendo muy alta, o quizás más alta que antes, a un sector que ya no tiene más para dar. Pero ahí me permitís una consulta, porque ingresó como un proyecto de ordenanza y es bastante atípico, porque el proyecto de ordenanza, según carta orgánica, la pueden presentar los concejales o iniciativa privada, que necesitamos una cantidad, un porcentaje del padrón electoral. Bueno, puede ser. ¿Por qué lo hicieron de esa forma? Y la pregunta es, ¿por qué no lograron que un concejal lo tome? Bueno, ese es otro tema. Nosotros, con la mejor buena intención, lo presentamos. Quizás, como vos decís, hay quienes me dicen lo contrario, pero hay quienes me dicen esto mismo como vos me decís, y digo, bueno, quizás le erramos. No estoy planteando que esté mal. Digo, el que se presentó como en un formato que no era tal vez... Claro, quizás le erramos en la manera en que lo presentamos, pero bueno, nuestra intención era simplemente poner en conocimiento a los funcionarios elegidos por el pueblo de esta situación, y que nada, después de ahí en adelante depende de ellos si lo toman, se embanderan de ello, lo trabajan o no. Creo que no eximía no era una carga económica para el municipio, ni generaba ningún desajuste financiero para nadie, solamente para el comerciante que está en un apremio, en una situación compleja. ¿Ningún concejal dijo, bueno, lo tomo yo y lo presento yo de mi parte? Mirá, sí, conversamos con algunos concejales. Se habló creo que con 3 bloques distintos por lo menos. Supongo que estarán trabajándolo. La verdad que no insistimos demasiado de alguna manera dándole espacio a que lo trabajen por su cuenta, y nosotros como institución estamos dispuestos a que nos llamen y nos pregunten nuestro punto de vista. Pero sí, no personalmente yo charlé con un par de concejales, pero gente del grupo también trabajó con otros concejales, así que bueno, veremos qué pasa. Pero te insisto, que me parece que hay un cambio estructural. Ahora, por ejemplo,
y que no lo están viendo, me refiero que no, en ningún estamento lo están viendo, ni nacional, ni provincial, Claro. ni municipal, este cambio que te digo, de que el comercio no es lo que era una vaca que daba mucha leche antes y ahora es una vaca que ¿Y está vieja. qué se puede hacer para seducir la compra local? Bueno, nosotros venimos trabajando en eso y la verdad que cualquier idea que tengas me vendría bárbaro. Hace poquito hicimos un sorteo desde la cámara, Sí. hicimos un compre local, ¿viste? Sorteamos 2 televisores para... Perdón, ¿no? Porque hoy cualquiera compra, descarga en su casa y vende. No, bueno, eso es en nuestro... Antes era la comida. Es otro de los Antes era la comida, planteos. pero ahora es cualquier cosa. No, cualquier cosa. Pero es que es lo que te plantean muchos comerciantes, vienen a nosotros a plantearnos eso. Mirá, Walter, me aumento esto, me aumento aquello, tengo deuda acá, cierro y vendo del garaje de mi casa. Ya tengo los proveedores, los clientes me conocen, y varios lo han hecho. Venden ropa de la casa o venden pulsera de la casa. Yo te iba a decir que tal vez ropa sería lo único que zafa porque necesitas un vestidor, un probador, pero tecnología. ¿Un showroom en la casa? ¿Cuántos hay que tienen showroom en la casa? Sí. Sí, eso se ha incrementado también bastante. Por eso te digo que me parece que hay que la legislación debe ayornarse, porque si no, lo que está aún proliferando es ese comercio informal, Sí. que no tiene control, que es más difícil de controlar, que las medidas no son las mismas, digo, en todo sentido, ya sean sanitarias o de seguridad. Sí, pasa con la comida, fundamentalmente, ¿no? No hay control bromatológico sobre lo que se cocina. Esta mañana, viste que te dije que tenía una reunión con las federaciones, porque estamos hablando, porque hace un mes y pico atrás, el gobierno provincial, a través de un decreto, cambió la nomenclatura de cómo se cobra el agua y a los comercios se le duplicó. El comercio paga el doble que un domicilio. ¿Me entendés lo que te digo? De que no pasa con la energía, están viendo, claro, no están la viendo que energía, el gas. debería ser al revés. Che, el comercio se está desapareciendo. No es lo que era, no tiene estructura, no tiene fuerza para pagar. Hoy en día. Walter, otro de los puntos que llama mucho la atención, Regina ha crecido poblacionalmente. Y a medida que iba creciendo se demandaba y pum, crecía y aparecía un supermercado. O abría sucursal uno o desembarcaba uno. Y el otro día, hablando con el secretario del gremio de los mercantiles, Acosta, sacamos la cuenta, décadas que no llega nada, Regina. No viene un supermercado, no aparece nada que demande y traiga una oferta laboral importante para el rubro de O que traiga empleo también. Claro, que genere, como puede llegar a ser un supermercado, varios puestos de trabajo. No había llegado, en décadas no apareció nada en Regina. No, lo último que apareció fueron los chinos, ¿no? Los mercados chinos, supermercados chinos. Exactamente. 4 o 5 abrieron. Sí, Pero como que no hubo nada en Regina, nada que llegue disruptivo, ¿no? En algún momento se hablaba de supermercados mayoristas, de esto, del otro, nada de eso pasó. Hace 4 o 5 años había un proyecto de... Eso fue una estafa. Se cambió el código de uso de suelo y se buscaba otra cosa mediante una, me parece, nunca hubo nada. Se cambió por los dueños de la tierra, cambiar el código de uso de suelo y decir, ahora lo puedo vender. Eso fue lo último que se escuchó. Lo último que se escuchó, pero y bueno, antes de eso había habido un rumor de Lisi, me parece, o puede ser acá en el lote de Bertúa. Sí, pero tampoco, pero nunca hubo nada. No era concreto. Pero no. a la Cámara no llega nada, ¿no? No, incluso siempre hubo un rum en la ciudad. Yo creo que todavía no estaba en la Cámara en esa época, cuando pasó esto de Bertúa, y que decían que la Cámara se había puesto a que llegaran y que... Ah, sí, le cargaban las tintas Susca. Sí, le cargaban las tintas a Franco Susca. Y no era cierto. Mira que una cadena como el ICI no se va a instalar en Regina porque lo diga la Cámara, porque lo diga Walter Fiore o Franco Susca. ¿Quiénes son? No tenemos el poder, ojalá lo tuviéramos. No tenemos el poder. ¿Es alternativa el turismo rural, el turismo de paso? Yo creo que nuestra ciudad, esto lo he hablado en más de una oportunidad, en su momento con la mesa de turismo, en más de alguna reunión lo he planteado. De hecho, nosotros tenemos un proyecto que todavía lo tenemos, que lo presentamos ya como 4 veces al Consejo Deliberante, por la reserva, la reserva que está en el río, después de las canchas, todo eso que uno ve que parece abandonado, eso es una reserva natural. Nosotros presentamos un proyecto que de alguna manera seguía poniendo en valor la reserva, pero armábamos ahí un complejo turístico que lo financiaba la Cámara con terrenos municipales, los terrenos seguían siendo municipales,
por 30 años nosotros hacemos la inversión y hacemos un desarrollo turístico. Armábamos algunas cabañas y le empezábamos nosotros, yo creo fervientemente y lo creemos en la Cámara, que nuestra ciudad tiene que tener un objetivo en cuanto al turismo, ya sea rural o el que vos quieras, pero teniendo a un monstruo como es Neuquén en este momento, que llegan, ¿cuántas familias llegan por día? Un montón. Por semana, creo que 100 familias llegan por semana, es una cosa de loco. Es increíble el crecimiento. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en Regina como un socio estratégico, en todo sentido, por eso también defendíamos el parque que lo hicimos con el Copla-D en la gestión anterior, el parque industrial de grandes dimensiones en Barda Norte, en las 4.500 hectáreas que tiene el municipio. En la Barda habíamos definido 450 para un parque industrial de grandes dimensiones, con la idea de, las empresas que están en vaca muerta, empresas de servicio, necesitas un espacio grande para almacenamiento, con que le dé laburo a dos tipos, nosotros somos felices, ¿me entendés, Marcelo? Que puedan instalarse acá y empezar a alejarse un poco de aquella zona que a las empresas no les conviene tener empleados es mucho más caro. Mucho más caro, acá por mucho más caro. Entonces, eso, en la parte económica y en la parte turística, darle una escapada de fin de semana. Venite a Regina, tenemos buena gastronomía, porque tenemos una universidad que capacita gente, tenemos una buena gastronomía, tenemos un teatro que es el mejor teatro de toda la región, lejos. Teatro Círculo Italiano, una maravilla, y cómo lo están gestionando además, que es impecable. Me saco el sombrero con las instituciones de Regina. Y si además le diéramos un buen alojamiento, alojate frente al río, en un espacio natural, te levantás a la mañana, un tipo que viene de Neuquén. ¿Me explico? Es una escapada ideal, más un paquete. Muchas personas dicen y ponderan lo que es la costa del Limay en Neuquén. No deja de ser un gran estacionamiento, pero no es un área natural. No. Y si te gusta vivir rodeado de mucha gente como vivís en la diaria en Neuquén, es más de lo mismo. Ahora, lo que te ofrece tal vez el turismo rural en Villa Regina es despejarte y un poco más de tranquilidad, y estamos a nada. Más naturaleza. Sí, la isla 58 es mucho más natural que lo que es el Limay. Walter, en concreto, las personas que tengan su comercio, su negocio y que busquen poder ser alternativa para lo que va a ser el desembarco de esta empresa, se acercan a la Cámara, la Cámara les va a generar, en caso necesario, el vínculo. Sí, después cada uno avanzará. Es entre las partes. Sí. ¿Existe algún tiempo en el que la empresa plantea como fecha tentativa de que comenzaría a llevar adelante las obras? No, ¿sabes que digo por esto que ya tenía medio apalabrado dónde se iba a instalar. No nos dijeron. No. Pero bueno, van avanzando. Están recién empezando, es incipiente. Sí nos decían que en su pico máximo van a tener 1.500 tipos trabajando. Algo parecido a lo que fue el oleoducto. Y que van a armar campamento. O sea que en un principio también van a venir, se van a instalar en los alojamientos temporarios. Como pasó antes. Y después suben. Sí, 2 o 3 meses y después suben. ¿Campamento que van a usar el mismo? ¿Sabes que no creo? Porque me da la sensación que son dos empresas distintas. Porque lo están usando todavía. Sí, todavía lo están usando y se lo van llevando en módulos. Yo creo que deben armar uno nuevo. Bueno. Gracias, Walter, por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a prender todas las velas para que haya mucho de derrame de lo que va a ser la obra en la ciudad de Villa Regina, y ojalá que la cosa empiece a mejorar, que la fruticultura tenga más rentabilidad. Pasa que también cambiaron tantas cosas, ¿no? Cambió de que el productor ya está en vía de extinción, ya son empresas, las empresas son generadoras de puestos, de demanda laboral de contratación, no son sueldos buenos, entonces todo es un combo que... No, antes estaba el productor que medianamente gastaba, pero ahora ese productor ya disminuyó y está el empleado de la empresa, y el empleado de la empresa no gana lo mismo que el productor, y la empresa invierte en otras cosas, y muchas veces no son de acá. Exacto. Es todo un combo que nos complicó muchísimo. Es algo que nos ha complicado. Pero bueno, quizás ahí es donde hay que poner el foco, en estos temas, 3-4 temas que hemos tocado. El paradigma es otro. Preocuparse. Claramente la realidad es otra, entonces bueno, vemos de qué manera podemos reencauzar esto. Quizás hay que diversificar o haya que buscar nuevo tipo de actividades, que esa Regina ya no sea esa ciudad que vive de la fruticultura. Quizás tenemos que empezar a pensar en Regina como un socio de Neuquén, en el turismo y en la industria, y que la fruticultura va a seguir existiendo, pero bueno, quizás no en ese rol tan protagónico como el que tenía, sino como un rol
nos acompañe a seguir Sí, adelante en totalmente. el crecimiento de nuestra ciudad. Sí, 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 totalmente. Ojalá Ahora- que se den tantas cosas que andan dando vuelta, ¿no? Hasta esa idea de hacer el punto de traspaso para carga de trenes desde la aduana que Sí, hay, eso sería eso era un proyecto que teníamos un con Franco muy golpe lindo. que es... El aeropuerto también teníamos como un proyecto lindo, teniendo la aduana, pavimentar ese aeropuerto nos permitía tener un aeropuerto de cargas. Estamos a la distancia suficiente del aeropuerto de un Neuquén, puente así que una el río, de ambas márgenes del río. bueno, también ese lo presentamos, estaba ahí. Muchísimas opciones que sí. faltarían que nos permitirían dar un saltito, porque nos conectaría con... parece una estupidez, pero ese puente hoy nos conectaría a la las línea explotaciones que se están haciendo de minería. Pero ¿sabes lo que perdimos? Y nos con eso? acerca a nosotros y no a Roca. Exacto. Perdimos un montón con eso, porque en un principio esas areneras habían contratado servicios y personal de Regina. Y cuando se dieron cuenta que la balsa era un trastorno, ¿te acordás que hubo problemas con la balsa en un momento? No se quisieron hacer cargo de la balsa. No, y se dejó de prestar el servicio de la balsa, la empresa se fue yendo a servicios y personal Pero, de Roca, increíble. Walter, si te pones a pensar, Triángulo Amarillo, que es una explotación de uranio, no está muy lejos de Regina. No. Y tienen que, por el Paso Córdoba, conectarse a Roca. Lo tendríamos comprando insumos, reparando cubiertas, lo que fuera, acá en Regina. Sea. Es PBI, derrame pequeño, pero sirve, suma. A nuestra localidad que es chiquita, ¿sabes qué? Es un montón. Gracias, Walter, por Gracias a la visita. ustedes, chicos. Nos vamos a la pausa, Fernando, ya venimos.